La verdad es que no sabía si encajaba. Dudaba de mí misma y me preguntaba si merecía estar allí. Si lo que hacía en este mundo, por más importante que fuera a mi parecer, me hacía merecedora de ser parte. Harry y Meghan huyeron de la familia real para tener una vida más tranquila, como siempre quisieron. Pero al contrario de lo que deseaban, el mundo siguió contando y cambiando su historia. Para acabar con estas narrativas, decidieron compartir lo que vivieron en un documental de Netflix. Ellos se sienten atacados, pero no pueden pedir privacidad. Después de hacer una serie de Netflix, abrieron la caja de Pandora. Miras la serie y piensas, la familia real necesita ayuda. Y crees que tienen la razón o te pones del lado de Harry y Meghan y dices, ya sufrieron mucho, estoy de su lado. Fuese o no su intención, terminaron en una guerra contra la prensa amarillista. Se puede apreciar mucho resentimiento hacia su hermano por todo lo que lo protegen. Es obvio que los que están del lado de Guillermo dirán, el príncipe está haciendo su trabajo. Y ahora, lo que era solo una cicatriz para la pareja y la familia real, se transformó en la gran ruptura. Harry y Meghan, la gran ruptura. El 8 de diciembre se estrenó el revelador documental Harry y Meghan. La gente del palacio estaba decepcionada y molesta con que ellos siguieran hablando de lo miserables que habían sido en la realeza. A la vez, la pareja sentía que precisaba explicarle al mundo por qué se fueron. Miras la serie y piensas, la familia real necesita ayuda. Y crees que tienen la razón, o te pones del lado de Harry y Meghan y dices, ya sufrieron mucho, estoy de su lado. Son estrellas de rock de la realeza. ¿Y entonces? Todo cambió. Hay una jerarquía en la familia. Hay historias que se filtran, pero hay historias que las inventan. Hubo una guerra contra Meghan que le era muy útil a algunas personas. Es un tema de odio y racial. Es un juego sucio. El dolor y el sufrimiento de una mujer que se casa y la insertan en una institución. Es un frenesí. Entendí que no me iban a proteger. Tenía miedo. No quería que la historia se repita. A la familia de Sussex, tanto los de Estados Unidos como de Reino Unido, los beneficia este nuevo documental de Netflix. Es una forma de traerlos de vuelta a nuestro imaginario, o por lo menos a las pantallas. Tal vez tengan miedo de volverse irrelevantes. Al trabajar con Netflix en un documental así, consiguen volver al foco y que hablemos de ellos. Además, mantiene a la marca de Harry y Meghan con vida. Este fue el intento de la pareja de contar su versión de la historia, cómo se conocieron, su intento por integrarse en la familia real y cuándo se marcharon. La serie es algo nunca antes visto. Solo se compara a la entrevista de Diana con Panorama en 1995. Son años de historias a medio contar, por susurros en los medios que se completan y explican. Harry reveló que la primera vez que hablaron fue por una foto en Instagram. Comentó la enorme presión que sintió al conocer por primera vez a Guillermo y Kate, y habló de la etiqueta que tuvo que mantener al visitar por primera vez a la fallecida reina Isabel. Meghan alega que en la realeza su vestimenta era controlada hasta el más mínimo detalle. Como le prohibieron los colores brillantes para no desentonar con la reina, decidió vestir colores beige y camel para no destacar. Harry, el duque de Sussex,
Aparece en el show diciendo que la realeza no se casa por amor, sino que se los presiona para casarse con alguien que cumpla con el papel. La serie consiguió que el mundo entero empiece a discutir sobre sus vidas y parece que todo el mundo tiene una opinión de lo que dijo la pareja. Mientras crecían, Guillermo y Harry eran hermanos muy cercanos. Se necesitaban el uno al otro. Vivían en un ambiente muy infeliz. Por suerte, tenían niñeras que los mantenían lejos de las discusiones más grandes que tenían sus padres. Pero a pesar de eso, los niños son sensibles y perciben esas cosas. También tuvieron suerte de ir a un internado, porque de esta forma consiguieron evitar muchos de los conflictos que sucedían en su casa. Ambos podían confiar en el otro. Eran muy cercanos. Tenían personalidades muy distintas, pero se complementaban entre los dos. Les gustaba molestarse y hacerse bromas el uno al otro todo el tiempo. Luego de que muriera su madre, creo que estuvieron incluso más unidos que antes, porque no tenían a nadie más con quien compartir esa experiencia. No era la muerte de una madre normal, porque cuando muere una madre, no está el mundo entero de duelo. Era como si el luto de los niños no fuese tan importante como el de los extraños, como si les quitara valor. Fue una etapa muy dura para ellos. Durante los años luego de la muerte de Diana, formaron un vínculo más fuerte que el de muchos otros hermanos. Creo que su vínculo empezó a desgastarse y romperse cuando Harry terminó su servicio militar y comenzó sus actividades de la realeza. A mi parecer, no había suficiente espacio en ese mundo, que es el trabajo de la caridad, para los dos hermanos a la vez. Harry terminó rebelándose contra la jerarquía. Él tenía un hermano, un compañero, que estaba acostumbrado a dar órdenes por ser el miembro mayor de la familia. Eso seguro que incomodó mucho a Harry. Opino que cuando Guillermo se casó con Kate, a pesar de que Harry se llevara muy bien con Kate y viceversa, sucedió como en todas las familias cuando un hermano se casa. La atención pasa a su nueva pareja o también a los hijos, aunque antes la atención estaba más centrada en sus parientes. Seguro que hubo discusiones, pero Harry mantuvo una buena relación con ellos hasta el momento en el que empezó su relación con Meghan. El 12 de enero de 2020, los periodistas estaban al borde de sus asientos cuando Harry y Meghan tuvieron lo que se designó como una reunión de emergencia con Su Majestad la Reina, el Príncipe Carlos y el Príncipe Guillermo. Era un momento decisivo. El futuro de la familia real se determinaría en esa reunión. Luego de horas de tensión, el Palacio de Buckingham anunció con pesar que se llegó a un acuerdo en el que Harry y Meghan abandonarían sus deberes reales para obtener un futuro independiente. Aquello fue un problema muy grande para la reina y el príncipe Carlos. Estaban lidiando con la situación como familiares por un lado, pero también como protectores de una dinastía antigua.
Y vimos que, como protectores de una dinastía antigua, no tienen problema en ser despiadados, como el príncipe Andrés cuando le removieron de su cargo oficial. Puede ser que en cierto punto la reina, Carlos y Guillermo consideren que lo que Meghan y Harry representan se vuelva una amenaza para la institución de la monarquía y tomen acción. Son decisiones que en algún momento hay que tomar. Todas las personas influyentes necesitan protección. Los ex primeros ministros reciben protección luego de dejar sus cargos. Así que darle servicio de seguridad es algo que todo el mundo está de acuerdo. Esa es una cuestión que se resolverá en estos días. A lo largo de la relación, vimos cómo Harry intenta proteger a Meghan de la crítica de los medios. Hay que recordar que Meghan vive tras el legado de Diana y Harry vio cómo la prensa trató a su madre. Creo que él entiende bien lo que le sucedió a ella y no quiere que Meghan viva lo mismo. Tomó la decisión de mudarse del centro de Londres e ir a vivir a Frogmore en Windsor para proteger a Meghan. Habían terminado de redecorar Kensington como querían cuando tuvieron que anunciar que se mudarían a Windsor. Al vivir en Windsor, Harry y Meghan querían vivir con cierta normalidad, para ellos y la vida de sus hijos. Si observamos el nacimiento de su último hijo, a Kate Middleton la pusieron frente a las cámaras bien vestida y maquillada apenas luego de tener a sus bebés. Meghan decidió que no iba a hacer eso. Avisaron que ella estaba dando a luz recién después de que el niño naciera. Las últimas semanas del embarazo, Meghan no se mostró en público. Y hasta el parto, Meghan mantuvo junto a Harry el deseo de tener una vida privada y proteger a su familia. No siguen el guión de la realeza, sino que hacen su propio camino. A algunas personas les agrada, a otras no. Pero lo cierto es que Meghan y Harry hacen las cosas a su manera. La reacción de la gente fue mixta. Mientras que algunos le desean felicidad y fortuna a la pareja, hay otros que resienten que haya abandonado a la corona y al país. Los medios hablan de la guerra cultural que sucede en el país entre los mayores, que están enfurecidos por la decisión de Harry y Meghan, y los jóvenes, que en su mayoría los apoyan. Creo que el plan de Harry y Meghan es en esencia problemático, porque involucra abandonar sus deberes. La crítica dice que quieren solo lo bueno. Un día dicen que quieren representar a la reina en un tour por otros países. Otros días dicen que se van a ir a Estados Unidos y vivirán haciendo publicidad de algún producto. El riesgo está en que sean ideas incompatibles, de que su búsqueda por dinero dañe la reputación de los Windsor y la imagen de la realeza. Y la reacción del palacio también estaba dividida. Es una tristeza para el equipo de Buckingham. Hay un grupo de personas que siempre les fueron fieles a ellos. Todos suponían que algunos de los trabajadores más importantes habrían mantenido su trabajo para ayudarlos, pero ellos se opusieron y cortaron todos los vínculos, una señal de que están por su cuenta en los Estados Unidos y en Canadá. Libres, la pareja anunció su independencia financiera y el abandono a la familia real, pero aún apoyan sus causas y también a Su Majestad la Reina. Contaron que su plan es dividir sus vidas entre Norteamérica y Reino Unido. Fue como un tour de despedida por el Reino Unido, 5 eventos en 5 días, que iban desde lo oficial, las causas que les importaban y agradecimientos a sus amigos. Pero el evento más importante es al que asistirán en Westminster Abbey luego de su regreso de Canadá, porque cuando lleguen al Día de la Mancomunidad, será la primera vez que se encuentren con otros miembros de la familia real desde que anunciaron la renuncia a sus cargos. El mundo estará analizando su lenguaje corporal. Vienen todos los años al evento desde su casamiento. Tratar con la mancomunidad siempre fue una de sus pasiones. Su asistencia de este año es un recordatorio
de que, sin importar lo que pase tras bambalinas, son una familia, ya que es un evento de mucha relevancia para la reina. Cuando se comprometieron parecían una pareja emocionada por lo que podrían llegar a conseguir juntos. Algunos días después cumplieron sus deberes, pero las críticas eran intensas y la vida del palacio muy rígida. La reina tuvo que acceder a que abandonaran sus cargos a final del mes. En solo 2 años, cumplieron todos los protocolos de la familia real. Hoy se espera que sea la última de sus tareas oficiales. Al final, la vida juntos fue la prioridad. Y así, tan rápido como su romance explosivo empezó en julio de 2017, se marcharon en menos de 3 años. La monarquía se encuentra en un momento turbulento, imprevisible y de crisis. Ellos abrieron la caja de Pandora. Hay varios asuntos mayores en juego, como el futuro de la monarquía. Se habla de eliminar cargos de la familia real. ¿Qué imagen darían Harry y Meghan si se retiran? Muchos me dijeron que puedo contar con ustedes. Estoy para decirles que pueden contar conmigo. En su página web, los duques publicaron lo que podría describirse como un manifiesto sobre cómo lidiarían con los medios. Y una crítica importante fue contra esto. En especial contra los medios ingleses y los corresponsales reales. Acusan a los medios de ganar dinero a costa de convertir su vida privada en un espectáculo público. Hablaron en específico de la Rota Real, donde la prensa cubre eventos de la realeza y los distribuye en todo el mundo. Es claro que ellos dicen ser acechados por los medios y todo eso, pero la realidad es otra. ¿De verdad cree eso? La Rota Real funciona. Es un sistema establecido desde la década de los 50. Hay que recordar que en la monarquía los cargos no se eligen y dependen de los medios, y la publicidad y el apoyo del público para sus ingresos. Ellos están en control, liberan las imágenes y escogen quién va a venir. Es la dinámica que funciona en Hollywood y con las celebridades. La gran incógnita es si esa relación puede funcionar con un antiguo miembro de la realeza que siga activo. Como primer paso a la independencia, la pareja fundó Archewell Incorporated, una organización sin fines lucrativos para el cambio. Luego crearon Archer Production y firmaron varios contratos mediáticos con Netflix y Spotify para una serie de documentales y programas de podcasts que se supone están valorados en 18 millones de libras. Al poco tiempo de casarse, Meghan quedó embarazada. Según las noticias y rumores, recién habían empezado a intentar tener un hijo. Meghan no era muy joven. En lo que se trata de embarazos, 36 años es una edad geriátrica. Ese es el término técnico. Tenían prisa, querían una familia y no sabían cuánto demorarían, pero terminó siendo rápido. Tanto Meghan como Harry se sorprendieron porque fue muy deprisa. Fue una bendición muy grande. Meghan es muy cariñosa. En todas las fotos de ella embarazada, la vemos acariciándose la barriga. Muchas veces la vemos haciéndolo con ambas manos. Muchas celebridades lo hacen durante las alfombras rojas. Meghan Markle es una celebridad, es una actriz y sabe cuál es el mejor ángulo para salir bien en las fotos. Ella sabe contar una buena historia con imágenes. Es inteligente y utilizó una estrategia inteligente para cumplir con su papel. No tiene nada de malo aplicar lo que aprendiste en un área y llevarlo a otra. Meghan Markle fue una de las mujeres embarazadas que mejor se viste. No usaba ropa holgada, sino que prefería prendas de diseñador que se ajustaban a su barriga. Meghan tiene un cuerpo delgado, largo y hermoso, y conseguía llevar las prendas de diseñador con elegancia. Se veía genial durante su embarazo. Lo único diferente, además de la barriga, era que su rostro se veía más redondo, lo que de hecho la hacía ver más joven por sus mejillas rosadas. El embarazo le sentó muy bien y me sorprendería que este fuese el único hijo de la pareja. El embarazo de Meghan lo anunciaron durante su primer tour real y recibió muchas críticas porque sucedió demasiado cerca del casamiento de la princesa Eugenia. A muchos les pareció que le sacó toda la importancia a la pobre Eugenia, que recién se había casado hace unos días.
Que Meghan tiene el derecho antes que nada de anunciar su embarazo cuando quiera, y seguro que lo anunciaron después para que Eugenia pudiera disfrutar de su gran día sin problemas. Pero Meghan estaba en el tour real en el que tendría que faltar a eventos por sentirse mareada o por tener miedo de que las multitudes la empujen y alboroten. Ella tenía que justificar sus ausencias y quedarse en casa si estaba demasiado cansada al principio del embarazo. Por eso Meghan y Harry tuvieron que anunciarlo. Estaban en medio de un tour real y seguro iba a estar cansada. Seguro iban a aparecer fotos de su barriga, lo que causaría una tormenta mediática llena de especulaciones. El embarazo de Meghan se notó muy pronto. Su barriga creció rápido, así que creo que fue una necesidad para Harry y Meghan anunciar el embarazo tan temprano. Príncipe Harry, ¿tiene algo que le gustaría compartir con nosotros? Sí. Estoy muy contento de anunciar que nuestro primer hijo nació esta mañana. Es un niño sano. Tanto la madre como el bebé están muy bien. Ha sido una experiencia increíble que jamás imaginé. Cómo una mujer puede hacer lo que hacen está más allá de lo asombroso. Pero los dos estamos muy felices. Y ambos estamos muy agradecidos por todo el amor y apoyo que recibimos. Es maravilloso. Queríamos compartir con todos. Estoy muy orgulloso de mi esposa. Como todo padre o madre diría, mi bebé es una maravilla. Es algo que me llena el corazón. Así que estoy muy feliz. El baby shower de Meghan fue de celebridad, no de la realeza. No sé si ella tuvo una fiesta, pero si la tuvo, fue en la casa de una amiga con algo de comida, no un evento espectacular lleno de celebridades y a la moda. El baby shower de Meghan fue de celebridad. La hospedó una famosa, Serena Williams, y los invitados eran celebridades. Fue una gala completa y a Meghan la criticaron mucho por eso mismo. Una injusticia. ¿Sabes cuántas mujeres están involucradas en la organización de esas fiestas? Ninguna. Es probable que Meghan no supiera cómo sería, nada de nada, solo que ella tenía que estar en Nueva York ese día. Amal Clooney dijo, «Te voy a dejar usar mi avión». Esa muestra de extravagancia tiene más que ver con las amistades de Meghan que con ella misma. Una de las cosas más adorables de la fiesta fue que Meghan no quería abrir los regalos, quería esperar para abrirlos con Harry. Se los llevó a casa para luego abrirlos juntos como una pareja. Fue algo inédito. Algo memorable de todos los baby showers es la reacción de la madre al abrir los regalos. Rompió con una tradición para que Harry no quedara fuera. Durante el embarazo, Harry y Meghan no querían saber el género del bebé. Preferían sorprenderse, así que tuvieron que escoger un nombre femenino y otro masculino. Si era niña, Diana estaba entre los favoritos y creo que era muy probable que terminara como primero o segundo nombre. El motivo es que Harry y Guillermo siempre incluían el nombre de su madre en sus relaciones. Creo que les dolía que ella no estuviera durante sus casamientos ni para conocer a sus nietos. Es por eso que creo de todo corazón que su futura hija se llamaría Diana. Para el nombre, si era niño, había muchas posibilidades. Todos se conectan con la tradición real. Por ejemplo, Alexander, que es un nombre más que aceptable para un hombre de la realeza. También el segundo podría haber sido algo vinculado al reino, como Arturo. Esos eran los favoritos al principio. El 7 de marzo a las 8 horas, CBS transmitió la entrevista a cargo de la leyenda Oprah Winfrey. En solo 2 horas, el programa dejó un escándalo enorme cuya magnitud no terminamos de entender. Fue una entrevista a la que muchos del Palacio de Buckingham le tenían miedo, pero la charla del príncipe Harry y Meghan con Oprah fue más reveladora, explosiva y peligrosa para la familia real de lo que siquiera podrían llegar a imaginarse. Harry y Meghan se fueron del país como miembros activos de la familia, fueron a Canadá y luego a Estados Unidos, y luego dieron esa entrevista tan devastadora con Oprah, donde Meghan contó que Kate la hizo llorar antes de su casamiento por un problema con su vestido de madrina.
Antes había rumores de que Meghan había hecho llorar a Kate, así que la entrevista sirvió para corregir la narrativa y aclarar que ella fue la que lloró ese día por Kate. Lo más discutido en los medios fueron las alegaciones de racismo dentro de la familia real y que Meghan admitió sentirse suicida durante el embarazo. Durante el especial televisivo de 2 horas, la pareja hizo acusaciones y reproches con una sinceridad tan enorme que superó incluso a la entrevista de la princesa Diana hace 2 décadas. La relación del príncipe Harry con los medios fue cada vez peor desde que murió su madre. Él de verdad considera que los medios contribuyeron con la muerte prematura de su madre. Y por eso, tras esa muerte, el consuelo que encontró fue que todo el interés que los medios tienen por él se puede usar para su beneficio al llevar la atención a temas que le interesan. Meghan, ¿nos contarías cómo es volverse una madre y sobre el bebé Sussex, cómo le decimos? Es mágico, es increíble. Estoy muy feliz de tener a 2 personas tan asombrosas en mi vida. Cuéntenos un poco sobre su hijo. ¿Cómo es él? ¿Duerme bien? ¿Se comporta? Sí, tiene un carácter muy tranquilo, es muy calmado. No sé de quién lo heredó. Ha sido como un sueño. Ha sido días muy especiales. ¿Y se parece a ustedes? Lo estamos analizando. Todos dicen que los bebés cambian mucho en solo 2 semanas. Así que le observamos sus cambios este mes, pero se le ve distinto todos los días, por lo que no sabemos. ¿Y cómo te sientes al ser padre? ¿Te parece especial? Es magnífico. Ser padre es increíble. Solo soy 2 días y medio, casi 3. Sí. Pero estamos muy emocionados de tener nuestra fuente de alegría y poder pasar todo el tiempo posible con él mientras crece. Y están por ir a ver a unas personas especiales, ¿no? Sí. La reina y el duque. Nos encontramos con el duque en el camino, lo que fue muy hermoso. Sería agradable presentarle al bebé a la familia y también está mi madre. Estamos muy contentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos por sus palabras y su amabilidad. Significa mucho para nosotros. Gracias por todo el apoyo. Detrás de las enormes murallas del castillo de Windsor, menos de 25 personas fueron invitadas para asistir al bautismo real. Los convocados fueron llevados con discreción a una capilla privada. Afuera, las calles están llenas de gente. Los que querían ver el bautismo terminaron muy decepcionados. Nosotros pagamos por la familia real, lo que incluye a Meghan y Harry. Tendrían que mostrar algo para nosotros, aunque sea poco. Creo que tendría que ser público. ¿Por qué cambiarlo? Es su decisión y su familia. No son los siguientes para el trono. Esta corresponsal real nos explica que el público tendrá que aceptar la privacidad de la pareja. Parece que Harry desea que su hijo tenga una vida más privada. Está muy lejos de heredar el trono y le gustaría disfrutar de más tranquilidad. Eso podría ser un problema, porque sin importar lo que haga, se criará en el mundo de la realeza. Sus padres son de las personas más famosas en el mundo. El bautismo de hoy es un evento muy diferente porque muestra la intención de los duques de Sussex de criar a su hijo Archie lejos de los medios. Son una pareja determinada a hacer las cosas a su manera. Según Harry, la familia real le quitó todo su apoyo financiero en el primer cuatrimestre de 2020, cuando se volvieron independientes. Esto lo dejó preocupado por su seguridad y la de su familia. Ahora está viviendo de la herencia de su madre. La cuestión más complicada que surgió por renunciar a la familia real es el tema de la seguridad. ¿Quién será el proveedor y quién va a pagar por ella?
El príncipe Carlos decidió pagarle a la familia y a su hijo de sus propios ahorros, pero al retirarse, Harry y Meghan van a poder trabajar. Hay muchos detalles a resolver, pero Harry y Meghan van a empezar una nueva vida, una nueva forma de realeza. Fue una entrevista horrible que lastimó muchísimo a la monarquía y a Inglaterra en general, porque Meghan dijo en el fondo que el país era racista y destruyó la relación de Harry con su padre y su hermano. Harry también acusó a su padre de quitarle el apoyo económico, lo que ahora sabemos que no es verdad. Sabemos que muchas cosas que dijeron en la entrevista fueron mentiras. Meghan alegó ser discriminada por ciertos integrantes de la familia que la atacaron por el color de la piel de Archie. Los dos sugirieron que alguien de la familia hizo comentarios racistas sobre el color de piel del bebé, y Harry comentó que él y Guillermo eran prisioneros de su estilo de vida y no se dio cuenta hasta que conoció a Meghan. Meghan habló sobre los desafíos de ser birracial. Dijo que no es lo suficiente negra para algunos roles ni lo suficiente blanca para otros, sino que estaba en el medio por ser de raza mixta. Su camino ha sido el de encontrar fuerza, dignidad y pasión para sus roles y en ser una mujer de raza mixta y lo que eso conlleva. Meghan está reeducando a las personas. Nunca antes hubo un niño de la realeza mixto como ahora. Es fantástico. Cuando estuve en el casamiento de Meghan y Harry en Windsor, y recuerdo ver a muchas mujeres negras con sus hijas conmemorando aquel día especial. Las personas no dimensionan lo importante que es tener una princesa negra o una princesa mixta, porque eso nunca antes pasó. Y solo por el hecho de que Meghan es quien es, ella inspira a muchas niñas y mujeres. Me parece hermoso. La familia real no va a sobrevivir si no cambia y refleja a todo el mundo. Ser solo gente blanca no es el camino. Así que Meghan representa, con solo ser ella, que es exitosa, hermosa, inteligente, talentosa y mixta. Me parece maravilloso y es bueno para la familia real y el país. Oprah aclaró que la pareja dijo que no se trataba de la reina ni el príncipe Felipe, los que hicieron los comentarios. Aún así, el Palacio publicó un comunicado por el supuesto racismo. El Palacio dijo que si bien hay varias versiones, el tema se trataría de forma interna. El casamiento real costó cerca de 40 millones de libras y fue televisado en todo el mundo, pero fue solo un espectáculo. La pareja comentó que se casaron de verdad en una ceremonia secreta 3 días antes del gran evento en el jardín de su casa. Lo más preocupante fueron las declaraciones de Meghan sobre sus pensamientos suicidas por el escrutinio agobiante de los medios y la soledad del palacio. Entrar a la realeza significó dejar de lado muchos lujos personales e independencia. Tampoco le agradó que el palacio no se declarara contra información falsa sobre ella. Había rumores de que Meghan estaba maltratando a sus empleados. Ellos no estaban acostumbrados a su forma de trabajar. Quizá porque era de Estados Unidos o una estrella de cine, ella los trataba diferente. Esto eran cosas que no habían pasado nunca antes en la Casa Real. Creo que Guillermo, al enterarse de que algunos de los empleados lloraban y no disfrutaban su vida laboral, se enojó muchísimo y habló con Harry por lo que pasaba. Harry quería proteger a Meghan. Creo que ese fue el detonante de todo lo que luego rompió el vínculo que tenían ellos. Harry y Meghan se fueron del país como miembros activos de la familia. Fueron a Canadá y luego a Estados Unidos, y luego dieron esa entrevista tan devastadora con Oprah, donde Meghan contó que Kate la hizo llorar antes de su casamiento por un problema con su vestido de madrina. Antes había rumores de que Meghan había hecho llorar a Kate, así que la entrevista sirvió para corregir la narrativa
y aclarar que ella fue la que lloró ese día. Los dos sugirieron que alguien de la familia hizo comentarios racistas sobre el color de piel del bebé, y Harry comentó que él y Guillermo eran prisioneros de su estilo de vida y no se dio cuenta hasta que conoció a Meghan. Fue una entrevista horrible que lastimó muchísimo a la monarquía y a Inglaterra en general, porque Meghan dijo, en el fondo, que el país era racista y destruyó la relación de Harry con su padre y su hermano. El principal evento en la vida de la familia de Sussex fue el nacimiento de su segunda hija, Lilibet, en junio de 2021. Estamos felices porque pronto tendremos una hija. Es una alegría que compartimos con millones de familias alrededor del mundo. Al pensar en ella, pensamos en todas las niñas y mujeres del planeta que merecen educación y nuestro apoyo para liderar el mañana. Su liderazgo depende de nuestras decisiones y acciones de hoy, para garantizarles a ellas y todo el planeta un mundo lleno de éxito, equidad y compasión. Días tras el nacimiento de su hija, Meghan publicó su libro infantil, El Banco. Inspirado en un poema que le escribió a Harry para el Día del Padre, se volvió un superventas del New York Times en menos de una semana de su publicación. La pareja también trabaja en el mundo del activismo. En su 40 cumpleaños, Meghan filmó un vídeo con la actriz estadounidense Melissa McCarthy sobre el lanzamiento de la campaña 40x40 para crear conciencia sobre las mujeres del mundo que perdieron su trabajo por la crisis del COVID. Como miembros del Backslide, mi marido y yo creemos que es importante que la revitalización del planeta priorice el éxito de todos, en especial de las mujeres, que fueron las más afectadas por la pandemia. Con el aumento de la violencia de género, el aumento de las responsabilidades del cuidado no remunerado y los nuevos obstáculos que hicieron retroceder el progreso de las mujeres en el trabajo, estamos en un momento clave para la igualdad de género. Las mujeres, en especial las mujeres de color, han visto una generación de mejoras económicas desaparecer. Debido a la pandemia, cerca de 5,5 millones de mujeres perdieron su trabajo en Estados Unidos y se estima que más de 47 millones de mujeres en el mundo terminarán en la pobreza extrema. Pero si trabajamos juntos para llevar vacunas a cada país y continente y exigimos que las vacunas se distribuyan de manera igualitaria y a un precio justo, y conseguimos que los gobiernos donen sus vacunas excedentes a países que las necesitan, entonces lograremos reconstruir nuestro país y también mejoraremos la situación, las oportunidades y la movilidad de mujeres en todas partes. Con todas las críticas que reciben Harry y Meghan, es fácil olvidar que la pareja usa su plataforma para ayudar a otros por medio de su trabajo como figuras públicas. Desde crear la Fundación Archewell en 2020 a los pequeños gestos que tienen, Harry y Meghan continúan su trabajo para dejar una huella positiva en el mundo y darle a sus hijos un mejor futuro. Meghan Markle no es alguien que se contente con un vestido de diseñador y una copa de champán. Es una persona involucrada con la política, sus narrativas y a dónde se dirigen. Ella tuvo problemas cuando se cruzó con alguien de Irlanda que estaba en el Parlamento y lo felicitó por haber desestimado una ley que iba a prohibir el aborto en Irlanda al decir que le parecía genial. El asunto fue que este político irlandés luego publicó en Twitter: «Yo tuve una charla muy agradable con Meghan, que nos felicitó por haber detenido esa iniciativa». Todo el mundo empezó a decir que ella no podía ponerse del lado de nadie, que no podía defender ninguna idea. Creo que una de las cuestiones más desafiantes para Meghan fue la tradición real de no escoger ningún bando, no mostrar su inclinación política y de no tener opiniones. Eso es algo que para alguien como Meghan Markle es un gran desafío con el que sigue luchando. Dos años después de que el príncipe Harry y Meghan se retiraran de sus cargos como miembros de la familia real, la pareja volvió a Reino Unido por motivos de fuerza mayor. Fueron a visitar a la reina antes de asistir a los Juegos Invictus de 2022 en Países Bajos. La visita tuvo lugar un año después del funeral del príncipe Felipe
que se especula fue la última vez que Harry se reunió con la reina y el resto de la familia real. El 8 de septiembre de 2022, cuando Meghan y Harry estaban en Londres preparándose para un evento de caridad, la reina Isabel II murió en el castillo de Balmoral de Escocia. El Palacio de Buckingham anunció la muerte de la reina Isabel II, la monarca con el reinado más largo en la historia de Inglaterra. La reina murió en paz en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta tarde y regresarán a Londres mañana. El 10 de septiembre de 2022, los nuevos príncipes de Gales, Guillermo y Kate, se reunieron con los duques de Sussex en Windsor para presentar sus respetos a la reina y hablar con las multitudes. Hubo todo tipo de reacciones. Esa fue la primera vez desde marzo de 2020 que las dos parejas fueron vistas juntas. Cuando al final se anunció la muerte de la reina, hubo una ola enorme de tristeza en toda la nación, porque la mayoría de los súbditos de la reina nunca antes tuvo otro monarca. Fue el fin de una era. No fue solo su muerte, fue el fin de una era. Fue el fin de la era isabelina como la conocíamos. Como era de esperarse, todo fue muy conmovedor y bello, lo que lo hizo incluso más duro. Los soldados, la música hermosa, las personas que trabajaban para la reina caminando detrás de su ataúd. Fue una escena muy conmovedora. El público lloraban, estaban emocionados o se mantenían en silencio absoluto. Se podía oír un alfiler caer. Recuerdo cuando falleció Diana y el día tras su funeral. Podías escuchar las aves cantar. No había ningún otro ruido. La gente se mantenía en silencio. Fue una conmoción verdadera. La pareja asistió al funeral de la reina con Harry marchando detrás del ataúd junto a su familia. En su tiempo de servicio, vimos ese amor a la tradición que no flaqueaba junto a la apertura por el progreso que nos hacen una gran nación. El cariño, la admiración y el respeto que ella inspiró fueron los pilares de su reinado. Aquello no era solo una promesa, era un compromiso personal profundo que definió toda su vida. Hizo sacrificios para cumplir con su deber. Su dedicación y devoción a su reino nunca titubearon durante los tiempos de cambio y progreso. Los tiempos de alegría y celebración, ni los tiempos de tristeza y pérdida. Parece que a pesar de las tentativas de Harry y Meghan de huir de los medios y comenzar una vida en Los Ángeles, la tormenta los alcanzó. Están otra vez en las páginas de revistas y son de los temas más comentados. Les salió el tiro por la culata, pero su intento de contar su versión solo agitó las aguas y creó más división. La reconciliación que antes parecía cercana para Harry y su familia ahora es imposible.
Las grietas que dividen a la familia real y a la realeza se volvieron una gran ruptura. Harry y Meghan, la gran ruptura.